Bueno, estamos acá en Ágora. Bueno, acá estamos, sí. Juan, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Lu? ¿No está Lu hoy? Hoy no está, Hoy no hoy está. te toca conmigo. Gracias. Juan es uno de los operadores que siempre nos ayuda todos los jueves a grabar el programa, que se graba realmente como un programa que estuviera en vivo. No editamos nada, salvo poner los banners después de grabado, solo se pone eso, se ponen las publicidades. El resto no se toca, no se edita, no se corta, sale como si lo estuvieras viendo en vivo, solo que lo podés ver y lo podés escuchar cuando se te antoja. En cualquier momento YouTube nos da esa posibilidad y es fenomenal. Acá tenemos, unos metros atrás, tenemos un camarín donde dejamos nuestras cosas. A veces hay maquillaje y bueno, te lo voy mostrando. Esto es lo que hacemos los jueves. A veces corriendo porque no podemos consumir más de 1 hora y pico por cuestiones de practicidad. Así que estamos acá. Mirá, este es el estudio. Este es el estudio donde grabamos. Acá vienen los... Generalmente, acá se sienta el invitado que nos acompaña. Tiene que tener el micrófono bien cerca. A veces cuando queda lejos vos tenés problemas de sonidos. Y bueno, traemos acá un poco una guía. A veces usamos un iPad. Y bueno, mirá el control. La verdad que es interesante, por lo menos para mí, que no tengo tanta experiencia. Juan es un capo, lo mismo que Marcelo, que después hace el trabajo de poner las publicidades y sobre todo decirme, che, no hagas esto, mejorá esto otro. Así que me ayuda mucho a que esto salga un poquito mejor cada vez. Si algo sale mal, es culpa mía. Así que, bueno, estamos acá. Nos sentamos para grabar. Generalmente, como te dije, estaba el invitado. Y hoy lo que vamos a hacer es algo distinto porque vamos a utilizar un pedacito de cada uno de los programas que solemos hacer para mostrarte lo que hicimos durante 2025 en Navidad y en Año Nuevo. Van a ser 2 compilados que creo que te van a gustar, te van a recordar buenos reportajes. No pudimos poner a todos, pero no porque alguno no sea tan bueno, sino simplemente porque no tenemos más espacio, tuvimos que administrar el tiempo al máximo y eso es lo que vamos a hacer. Así que bueno, yo me puedo ver en un monitor por ahí están las cámaras. Así que dentro de un minuto estamos en el aire y te estamos mostrando lo que hicimos durante 2025. Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Feliz Navidad. Este programa es distinto. Lo hemos grabado unos días antes porque es un programa de programas. Lo que hicimos fue juntar las entrevistas que hemos hecho a lo largo de 2025 y que creo que representan el año aeronáutico de una u otra manera, pero también historias personales que también hacen a la aviación civil argentina. Empezamos con una entrevista que le hicimos a Günther Schuster, que compartió con nosotros una experiencia sumamente interesante. Es un fragmento de lo que conversamos con Günther
y que tiene que ver con una aviación donde hacer negocios, donde volar, donde crear empresas era mucho más fácil de lo que fue, aunque también es cierto, como lo vas a ver en otra entrevista, que hay muchas cosas que están cambiando para mejor y que hay otras que todavía son pesadas de cambiar. Ahí lo tenés a Günther, míralo. Yo tenía que empezar a viajar, porque la empresa de fumigación estaba en Ameguino, y empezamos a pensar con mi mujer, digo, si vamos por las rutas son tan malas acá, y el peligro y la irresponsabilidad. Digo, vamos a comprar un avión, a ver si puedo conseguir comprarme un 182. Y así logré comprar un 82, año 61, el fuselaje angosto, pero tenía que pagar mucha plata para los gastos. Entonces se me ocurrió hacer un pool, porque existían pool ya de antes, cuando Aerolíneas se fundó, ellos habían comprado las líneas y los pequeños aviones que hacían los enlaces con los aeropuertos, tipo Villa Dolores, al salto ahí a Pajas Blancas, con me parece que eran Norseman o algo así. El Baron era el avión que se podía comprar. Bueno, llegué ahí hasta... Ahí el rival era el 310. Ya había 310, Aerocommander, Azteca, todo lo más. En el libro ese decía todo lo que era pro y contra en cada avión. Por supuesto, era más ventaja el Baron, con los motores chicos, con el 260. Bueno, ese compré definitivamente ese, porque ya volaba mucho al norte. Estuvo también en esa época el Twin Bonanza, ¿se acuerda del Twin Bonanza? Por supuesto que me acuerdo de ese avión. Era poco económico. Sí, porque el Baron lo superó. El Baron era el avión ideal porque tenía, yo siempre dije, si tiene 165 nudos, gano plata. Si tiene menos de eso, tengo que poner plata encima, de acuerdo a los precios que tenía. Y era así. Y con un motor volaba muy bien. Por suerte nunca se me plantó ninguno de esos. Siempre yo fui muy meticuloso en el mantenimiento. Sí, recuerdo que mi padre siempre decía, ¿no? Él vendía Cessna, vendió muchos años. Sí. Decía, Beech, Cessna, Piper, decía. Es tal cual. Es tal cual. La terminación del Impecable. del Beechcraft en sí es superior. Lo que tenía el 310 es un perfil más laminar y era un poquito más veloz. Sí, pero no me importaba en 1 hora y media ganarle 3 minutos. Bueno, no sé. No claro. viene el caso. El motor 260, bueno, eso nos enseñó muchísimas cosas, como eran ya motores de inyección. Claro. Empezamos a hacer el uso racional del combustible y empezar a volarlo del lado pobre, el lean of peak. Eso también tengo mucha experiencia. Lean of peak, todos los mecánicos dicen lo contrario, pero el lean of peak es mucho más beneficioso para el motor en sí. Ajá. Es sacarle combustible, llegar al máximo de temperatura, seguir empobreciendo, ahí se enfría el motor. Espero que no me mate ninguno de los mecánicos que me va a escuchar. Siempre hablan de la temperatura de cabeza de cilindro. Exacto. Cuando usted lo ahora se monitorea mezquina. con estas nuevas con termocuplas. Con pero con estas nuevas tecnologías digitales. Hoy todos los cilindros tienen cabeza de cilindro y temperatura de gases de escape. Eso se vuela tan finito. No hay forma de destruir un motor de esa manera. Al contrario, le da un poco más de vida. Si bien le quita 1 o 2 millas, no me importa. Hay que saber hasta dónde llego con el rango de combustible, volándolo en vez de 12 galones en 10. Son casi 8 litros que uno economiza o quema
durante 1 hora de vuelo. Claro. No sé si me explico. ¿Y cómo fueron los negocios con el Barón? Con el Barón, bueno, ahora llegamos a eso. Yo tengo que habilitar una empresa porque no voy a ser incompetente o competencia ilegal con mis colegas. Y me fui al ministerio en esa época, Ministerio de Economía, ahí el transporte, en el piso 12. Estoy hablando de la época, era el comando. Había que ver un señor, en la época de Menem era, no me puedo acordar el apellido, pero había un joven descendiente de alemán que me dijo, usted tiene que traer tal y tal y tal documentación. Se la traje como correspondía y nos pusimos a trabajar entre él y yo hasta las 12 de la noche. No sé si escucho bien. Solo él y yo para cumplimentar con todos los papeles que había que hacerlo, y yo en un día hice todo el trámite de transporte y la empresa habilitada. En un día. En un día. ¿Sin computadora? Sí, por supuesto, de nada. Con buena voluntad, sin pagar un peso de lo que había que... Nada, no había coimas, no había nada. La segunda entrevista que escogimos es una entrevista, mira, me voy a fijar un poquito acá, es una entrevista que le hicimos a Paco Falabella. Paco Falabella nos visitó varias veces porque con él hicimos programas un poco de coyuntura. Fíjate lo que Paco detecta, su visión, su ángulo, detecta en la ANAC. Él habla de las terceras líneas y tiene bastante razón. Si vos me preguntás a mí, hoy no, a la ANAC no le interesa cambiar nada. Entonces, lamentablemente nos encontramos ante una situación que me parece que hay algunos funcionarios que no han entendido el mensaje presidencial. Y el mensaje presidencial es romper una casta, romper un sistema en el cual un funcionario de turno, voy a dar un ejemplo, pide un papel, a ver, tráiganme tal cosa, no viene, pasa un día, 2 días, lo estamos buscando. No veis nunca el papel, van a buscar cualquier motivo para que no llegue, porque se puede venir un cambio. Bueno, eso es lo que yo llamo las terceras líneas dentro del sistema. No quieren ningún cambio. Este es el problema que tenemos. Vos hiciste denuncia, por ejemplo, que hay inspectores que no han aprobado el simulador. No están más, me imagino. Sí, está. Entonces, ¿dónde está el cambio? Entonces, es una institución para algunos pocos. No. Aparte, después de haber designado a la administradora, a quien fue la interventora, me duele más todavía. Y te voy a decir por qué. La PCA es un organismo que está, en su estructura está para hacer security. Nosotros hemos hecho a través de nuestra asociación denuncias, que salió el famoso juego de la OCA, donde el security tenía una influencia muy fuerte sobre el safety. Aclaro una cosa, el juego de la OCA fue un artículo que escribió Paco, donde mostraba que el sistema en algunos aeropuertos, en ese caso San Fernando, era como el juego de la OCA. Depende de qué casillero caías, era la suerte que te tocaba, ¿no? Sí, bueno, aparte cuando porque llegaba, por ahí alguno no lo ha visto sí, esto todavía. Bueno, pero no importa, pero en el ambiente lo conoce. Entonces, pues decís, ¿cómo? La ANAC está para administrar seguridad operacional. Y hemos llenado de gente de la PCA, que a lo largo de todo este tiempo de seguridad operacional no los veo. Yo he hecho una denuncia por una persona dentro de la PCA en el aeropuerto de San Fernando, donde pretendía que un piloto camine más de 1500 metros al rayo del sol para llegar al avión, porque no te dejaban entrar con el auto. Yo digo, ¿qué puede saber esa persona de seguridad operacional? ¿Qué? Con las valijas, con todo, ¿eh? Entonces decís, muchachos, me parece que hay que poner gente con otra capacidad ahí.
¿Qué ha pasado ahora? Ha pasado que le han dado el gobierno de la PCA o la administración de la ANAC, perdón, a la PCA. Entonces hoy nos encontramos con, había antes 60 y pico de abogados, hoy tenés 20 más. Porque son los directores o los jefes de departamentos de la PCA. Entonces digo, hoy tenemos administrada la seguridad operacional ¿por quién? Ahora, si vos me decís, mira, vamos a administrarla así porque viene mano dura, se va a empezar, no pasó nada de eso. Uno de los problemas que tiene la Argentina es la improvisación o la no planificación a mediano y largo plazo de el manejo del fuego, lo que se llama manejo del fuego y que a veces a nosotros en la conversación entre pilotos llamamos combate del fuego. Lo que hicimos fue reunir acá a Matías Osterk, Marcelo Scaramelini y Diego Cardama, que nos contaron cómo es la situación en la Argentina, cómo es la situación en otros lados. Fíjate. La Argentina está en una transición ahora de pasando el sistema o el Plan Nacional del Fuego, pasando de lo que era antes Ministerio de Ambiente. Después pasó a Secretaría de Ambiente, Subsecretaría de Ambiente y ahora al Ministerio de Seguridad. Con lo cual todo cambio a veces produce un tiempo, un estancamiento hasta ver cómo se reestructura todo nuevamente. En lo que nos toca a nosotros operamos con helicópteros en los incendios. Aquí hemos tenido algunas experiencias también en Chile. Hace muchos años operamos. Vos tenés Bell 407, Bell 407, Bell 412. Okay. Hay seis helicópteros en total operando para incendios, siempre en la línea Bell nosotros. Tenemos un helicóptero también, un Bell 206, pero ese está más abocado para tareas. Bueno, tenemos cámaras giros estabilizadas y equipos LIDAR para control y demás. Pero lógicamente Argentina toma muchas veces referencias de otros países, muchos en general es en Europa o en Estados Unidos que tienen gran experiencia en esto, y quizás uno de los más prolijos hoy por hoy en la región es Chile, que bueno, ustedes también han trabajado allá y demás. Chile nos lleva a la delantera así en muchas cuestiones que ya han tomado también de experiencias. El tema es evaluar después de cada evento, después de cada temporada, evaluar qué funcionó, qué no funcionó y lógicamente a partir de ahí tomar las decisiones, que eso lo tiene que tomar el gobierno, en este caso nacional, pero también las provincias tienen sus políticas, ¿no?, de combate de incendios. Córdoba, por ejemplo, tiene sus medios aéreos propios también. En función a esto, lo que se mide en el mundo normalmente es la eficiencia de cada medio y la eficacia. La eficiencia es cuando uno tiene que analizar y compararlo también económicamente qué es lo más útil, ¿no?, y lo más rentable. Con lo cual yo lo puedo programar y prever, como bien vos dijiste. Esto, si bien parece que vamos atrás de una emergencia, pero no, es algo que sabemos que va a estar todos los años, lamentablemente, y sea el cambio climático, sea lo que sea, pero en el mundo las temporadas de incendio son cada vez mayores. De hecho, Europa, muchas empresas en Chile se están yendo a seguir trabajando en Europa porque antes las temporadas europeas eran de 4 meses, ahora ya los incendios arrancan, vos también estuviste afuera, sí, correcto. Arrancan en el otoño o en la primavera y terminan en el otoño del hemisferio norte. Y bueno, California están teniendo un mega incendio en pleno invierno, cosa que antes no se veía. Entonces acá, lógicamente, tenemos que tomar y ver a ver qué es lo que ha sido más eficiente y ver a ver qué ha sido lo más eficaz también, porque lo eficaz es en el momento del incendio uso lo que tengo sin mirar lo que cuesta, porque lo necesito. Ahí entra, a veces se habla mucho de los aviones, los supertanques, sí, el 747 y demás. Si yo no tengo más nada para tirar agua y para apagar un incendio, y bueno, pido, y la población misma pide, traigan todo. ¿Es eficiente? No. ¿Es eficaz? Sí. Puede ser eficaz en el momento del
del incendio. De hecho, no lo digo yo, lo dicen los informes de la CONAF. Depende del terreno, ¿no? También. Depende del terreno, pero ¿qué pasa? Cuando estás en la emergencia, a nosotros nos tocó Valparaíso, creo que fue el año pasado, el anteaño pasado, 300 muertos hubo. Entonces la gente quiere que tiren con lo que sea, me explico, y ya ahí no importa lo que vale o lo que sea. Entonces viene el supertanque, tira. También hay una cosa que es cierto, el uso de retardantes acá está prohibido en la Argentina, o tengo entendido que está prohibido en los parques. Sí, sí. Absolutamente prohibido, diría, porque el mundo lo usa. Claro. Estos aviones de gran porte, en realidad lo que hacen es cortafuegos generalmente, usan con retardante, no hacen el ataque directo en general. Pero bueno, es un tema a evaluarlo. Si yo lo evalúo, a ver qué tan eficiente es y qué presupuesto tengo, lógicamente yo nunca pondría un supertanque o un Chinook o un helicóptero de gran porte cuando no cubro las expectativas básicas mínimas que necesito en cada base, en cada región, ¿no es cierto? Como de respuesta temprana, ¿no? Respuesta temprana. Para el ataque inicial. Yo creo que en Argentina hace más de 20 años se sigue repitiendo la misma forma de pensar el ataque ante un incendio. Cuando tenés la posibilidad o tenés la suerte o tenés la necesidad de tener que ir a cubrir otros mercados para poder hacer firefighting, te das cuenta de que los sistemas, es un común denominador, todos los sistemas de manejo del fuego en los países donde hemos intervenido nosotros años atrás y en los últimos 8 años que venimos trabajando en el extranjero también, todos los inviernos. ¿Vos trabajaste en Grecia, Chipre? En Grecia, en Chipre, en Alemania, Macedonia, Chile hace más de 8 años que estamos operando en forma continua, acompañando otras empresas o en forma directa. Es que la respuesta temprana, la forma del ataque inicial no se da como una respuesta contundente ante el inicio eventual de un foco ígneo. Esto es, se detecta un foco a X distancia y envío un solo medio aéreo a verificar qué sucede. Cuando te das cuenta que en el resto de los países, con también mucha más experiencia en combate contra incendios o la misma, directamente mandan una patrulla. En cada base de despliegue hay una pareja de aeronaves que salen en forma simultánea. No menos de 2 aeronaves despegan ante el primer alerta de foco de incendio. Entonces, ¿qué te permite? Si haces un primer disparo y te das cuenta que la magnitud del foco ya tiene una envergadura o un desarrollo repentino por las condiciones climáticas o por los índices de incendio que son extremos, tenés el apoyo del segundo medio aéreo o el tercero. Y en coordinación con el resto de las bases desplegadas, que también deberían tener más de un medio aéreo desplegado por base, podría ser mucho más eficiente la respuesta para que un incendio no termine en 15.000, 20.000, 30.000 hectáreas o tenga 1 semana, 2 semanas y hasta 2 meses de prolongación del desarrollo del incendio. Podremos imaginar que en 30 días o en 60 días que hemos tenido incendios de más de 2 meses, la meteorología es totalmente cambiante, aparecen frentes, aparecen ráfagas, aparecen vientos de más de 50, 60, 70, 80 kilómetros por hora, y siempre en alguna instancia del desarrollo de la madurez del incendio hace que cada vez sea más dificultoso. Y tal vez que todo el trabajo que hiciste durante la primera semana, todos los recursos que aplicaste, lo que el Estado invirtió para poder tener los recursos desplegados, se vio desvanecido tal vez por la falta de prevención, planificación y real inversión, ¿no? Necesito poner este ejemplo. Los ejemplos a veces, las comparaciones son odiosas, pero hay países que muy cercanos al nuestro, debo decirlo, Chile, operan no menos de 120 medios aéreos por temporada. 120 medios aéreos. Imagínense la superficie geográfica, la extensión geográfica que tiene Chile. Es correcto, tienen mucho más incendios de interfase que forestales propios. En Argentina la geografía es exponencial. ¿Qué es interfase? Es una situación geográfica en donde conviven las viviendas de la población con el recurso forestal. Okay.
Esto puede ser Cariló, puede ser Bariloche, puede ser San Martín de los Andes, puede ser Villa La Angostura. Todas esas situaciones donde convergen la ciudadanía con el ambiente natural se denomina interfase, que es donde el fuego pasa a tener un daño significativamente mayor porque atenta contra la vida de las personas, los bienes de las personas, donde se mezcla. Bueno, este año lo tuvimos en Córdoba, ¿no? Correcto. Mejor dicho, el año pasado. Sí, en Epuyén también hace poco. En Epuyén hace ahora. poco. Y todavía la temporada, estamos en la mitad de la temporada, hay que ver cómo Vos decías, Sí. en el caso de Chile, Sí. yo creo que los programas son bienales. Las contrataciones suelen ser, hay de todo tipo de contrataciones. Tenés anuales, plurianuales, y pueden incluir 2 años, 3 años de contratación, donde el Estado prevé de base que va a tener esa cantidad de recursos y con la evaluación anual, constante o periódica o trimestral de cómo se avecina la temporada de incendios por el riesgo de incendios, por el déficit hídrico, déficit de precipitaciones, aumento de combustible disponible vegetal, ya ponen en marcha el refuerzo de contrataciones que no se duda, se hace, porque justamente lo que sucede, como dijo Marcelo, es que después tenés 300 vidas tal vez perdidas por la escasez de recursos, ¿no? Diego, en la prevención, ¿no? Acá la vez pasada, entre las cosas que, no la vez pasada, muchas veces uno se habla de la actividad humana, de la maldad humana, digámoslo sin eufemismo, digamos, gente que prende fuego. Yo he visto algunos videos que me has mandado en alguna oportunidad detectando a estos intrusos, a estos, no sé, piromaníacos que empiezan a desarrollar estas tragedias de un pequeño fuego en un terreno propicio. Totalmente. Contanos un poco cómo es la experiencia, cómo están trabajando. Bueno, abonando un poco a lo que bien dice acá Matías, una verdad de perogrullo, pero cualquier fuego, por más grande que sea, empezó con una chispa o con un fósforo. Entonces, y ahí es sería re fácil de solucionar, pero también hay un componente de prevención y hay un componente grande de maldad, claramente. En nuestros países, en general, digo en nuestros países y sobre todo en la zona de incendios del sur, de la Patagonia, ¿no? del centro y sur de Chile, del centro la Patagonia norte de Argentina, más del 90% de los incendios en general tienen un factor humano como un inicio, ¿no? Inicial. En Chile hay un tema que va mucho más allá yo diría, de los piromaníacos. Allá hay una intencionalidad manifiesta que hace más a cuestiones de seguridad, ¿no es cierto?, nacional. Bueno, el tema de los mapuches. Sí, exactamente, hay problemas. Terrorismo. Sí, es prácticamente, bueno, está catalogado de esa forma, ¿no? Es prácticamente terrorismo. Entonces el componente, digamos, de ocurrencia o la cantidad de ocurrencia es mucho mayor de la que sería en condiciones naturales. Obviamente toda tu introducción que tiene que ver con lo que está pasando atmosféricamente, o los ciclos, más allá de un cambio climático, más allá de su origen, ¿no? Si es una cuestión cíclica o una cuestión por ahí de la actividad humana, pero la realidad es que sí hay un calentamiento y ese calentamiento obviamente ayuda a que esta actividad tenga por ahí muchas mayores consecuencias, ¿no?, de las que tendría esta actividad, digo, de maldad. Ahora, siguiendo esta teoría, digamos, esta claridad de que si un incendio, mientras más chico y mientras antes se lo ataque, mejor, lo que es claro que lo que nos está faltando, me parece, en Argentina, comparado, bien dijo también, las comparaciones son odiosas, pero digo, comparando quizás es un enfoque más integral, ¿no?, que empiece desde la prevención, desde la comunicación, desde lo importante que sea que funcionen los sistemas de alerta. En Chile cualquier persona puede mandar un WhatsApp si ve un humo y eso entra dentro de un sistema integrado que alimenta de alguna manera todo un sistema, pero ese sistema además tiene ojos. Y acá viene creo, una de las diferencias fundamentales. Les digo ojos porque para tomar decisiones importantes y económicamente importantes, tanto desde el punto de vista de lo que puedan prevenir como desde el costo mismo de la decisión de mandar 1, 2, 5,
3 medios aéreos, que es lo normal, como bien decía también, 3 medios aéreos sería lo normal de un ataque inicial. Existe todo un sistema que está primero que nada integrado, ¿no? O sea, hay decisiones integradas, no hay una persona tomando decisiones por sí sola en algún lugar, sino que todo llega a un centro de control, tanto del Estado como de las forestales privadas tienen su centro de control. Ese centro de control se alimenta tanto de cualquier persona que manda un WhatsApp, como bien decía, o inclusive de imágenes de torres de observación que están todo el tiempo, cámaras que están integradas en un sistema de cámaras que pueden estar en una torre o en lugares estratégicos, inclusive observadores humanos, digamos, acordémonos que Chile tiene quizás mucho más que Argentina, más de 2 millones de hectáreas de bosques, creo que me quedo corto, cerca de 3 en total, de millones de hectáreas de bosque comercial, digamos, exacto, que también está en una especie de interfaz, no solo con viviendas, sino también con bosque nativo. Entonces ahí se mezcla todo. Yo hablo más de Chile porque, bueno, es nuestra experiencia de vuelo y de trabajo está fundamentalmente en ese país. Y vos usás como plataforma un bimotor de... Claro, y ese sería la siguiente fase. O sea, una vez, como te decía, hay un sistema integrado que recibe información de la ocurrencia y luego ese sistema lanza la alerta. No lo han dicho los muchachos, pero en Chile y acá también, creo, hay que salir lo antes posible, pero 5 o 7 minutos, ¿no? Desde que te avisan, uno tiene que tener ese medio desplegado. Imagínense el costo que es esto, que tener gente, recursos y todo para estar listos para salir en 7 minutos, 8 minutos, 10 como máximo, son los tiempos. Y ahí en Chile tenemos una serie de, en este momento, 9 aeronaves, 10 para ser exacto, entre forestales privadas y de estatales, que hoy envían imágenes en tiempo real, son las primeras que despegan junto con 2 de los recursos normalmente de aviones, de hidrantes, despegan estos recursos que son aviones bimotores que tienen su cámara multiespectral, que además transmite en tiempo real a esta central de control que recibió en su primer momento la alerta, luego recibe la imagen en tiempo real y puede tener una persona, con una imagen de contexto, ¿no? Las personas que deciden qué luego se hace, evalúa también la potencialidad de daño del incendio, que eso es, todas estas cosas son lo que te decía, los ojos de un sistema. Mal se puede tomar decisiones sin información, claro, o con información parcial. Lo que se busca acá es que justamente quien toma las decisiones y pueda evaluar. Juventud Eterno Tesoro. La próxima generación, hicimos una entrevista a 2 emprendedores jóvenes excelentes como Pablito, yo le digo Pablito porque lo conozco hace mucho, Pablito Servidio y Lucas Tufró, quienes son un poco el motor, la energía, la planta de poder de Elinorth. La verdad es solo un pasaje, pero muy significativo de la conversación que mantuvimos hace un tiempo. Míralo. Y un día empieza, bueno, Elipower empieza a moverse, pero un día aparece este emprendimiento que ya hoy es una realidad tremenda, que es Elinorth, en el norte de Buenos Aires, ahí próximo a Don Torcuato, y ustedes ahí empieza a juntarse. Nosotros nos conocimos un poco antes. En su momento yo trabajé casi 7 años en el taller de Angaruno, armando todo el taller, digamos. El taller estaba armado, pero lo tuvimos que rearmar, pues teníamos un par de problemas internos. Dimos unos equipos, certificamos con normas de calidad, bueno, ISO 9001, habilitamos Sondajet 66, varios trabajos que hicimos para profesionalizar más el taller. Y cuando recién estábamos arrancando con los primeros 66 que llegaron a Argentina, a menos de 100 horas, tuvimos un arranque caliente de un 66, que es cuando hay que abrir la turbina y ver qué pasó. Y nosotros no teníamos el alcance todavía, pues recién era el primero que había llegado, estábamos con todos los procesos de certificarnos con Rolls-Royce para la turbina, y el único que tenía un alcance similar era Elipower. Y entonces ahí nos conocimos nosotros, pura y exclusivamente por esa turbina y no a través de nuestros viejos que se conocían de hace años, y empezamos a forjar una relación entre nosotros que desde ahí se mantuvo durante los años.
años que por ahí no hablamos tanto, y después con el tiempo sí surgió este de Elinor, que bueno, está justo en un punto neurálgico, digamos, porque está en Panamericana y Buen Aire, para que se dé una idea, como enfrente al Soleil. Estás a 20 minutos de la ciudad de Buenos Aires, a 20 minutos de Parque Leloir, a 20 minutos de Pilar, a 20 minutos de Tigre, del Bajo de San Isidro. Es un punto muy central. Estás a 10 minutos del aeropuerto de San Fernando. Y en ese punto están emplazados, te diría, la gran mayoría de las empresas que se dedican a helicópteros hoy en día en Argentina, están emplazadas ahí. Tenés a lo que en mi opinión personal son los número uno, te diría, de todo Sudamérica en operación offshore, que es helicópteros marinos, gente de primera, muy buena gente. Los tenemos al lado. Lo tuvimos acá, Marcelito Marcelo, Florio, un 10. que fue un gran programa porque nos enseñó un montón de la operación offshore, que es tan delicada. Así y que es bueno. es un ejemplo de cómo tiene que trabajar un operador, porque te cuenta cómo se trabaja con los seguros, cómo tenés que tener, en todas las cosas que tenés que tener planeadas atrás de la operación. No es solo el vuelo en helicóptero, sino todo lo que te puede pasar en el camino. Son unos operadores realmente ejemplares. Después tenés otros operadores más que se dedican a operación de evacuación médica, que los tenemos al lado, Módena, que trabaja con los VO-105, y después estamos nosotros, que no somos operadores. Nosotros, por un tema personal nuestro, no somos ni vamos a ser operadores, porque no nos gusta. A nosotros nos gusta dar servicio, y entonces siempre nos concentramos, y lo que nosotros realmente hacemos es mantenimiento desde el lado del ePower, que Pablito ahora les va a contar bien todo qué es lo que hace, y desde el lado del Elinor damos toda la parte de lo que es servicios de rampa, hangaraje, combustible, y la parte de comercialización de aeronaves. Entonces nosotros nos dedicamos principalmente a comercializar aeronaves y a mantener aeronaves. O sea, todo lo que está alrededor de tener una aeronave, que hangararla, mantenerla, combustible, y también estamos formando actualmente una escuela también. Bueno, ahí vamos a ir también a la escuela y a lo que están haciendo. ¿Cuántos hoy helicópteros tienen allí en Elinor y cuántos clientes, por decir así en una cifra, la gente haces mantenimiento? Mira, mantenimiento entre todas las líneas que tenemos son más de 70 clientes nacionales y también en países limítrofes, a los cuales le damos mantenimiento de primer escalón y mantenimiento de componentes. Y damos soporte también a las 3 empresas que actualmente están operando ante el Plan Nacional de Manejo contra Incendio, y que es un dato no menor. Yo creo que es un halago para nosotros darle soporte a una industria tan demandante de mantenimiento, y donde hay que estar rápido para poder solucionar los problemas, ¿no? Pero bueno, antes que nada, también volviendo al tema del lugar, a nosotros nos gusta mucho escuchar a los clientes y ver cuáles son las necesidades de los clientes, tanto de ubicaciones como de espacios, y creo que eso se termina trasladando a los hechos cuando uno ve un hangar lleno. Por ejemplo, después de 6 meses, recién 6 meses haberlo inaugurado, está el hangar lleno, y siempre seguimos aprendiendo sobre el camino, seguimos mejorando procesos, seguimos mejorando servicios, que creo que lo más importante es eso. Eso siempre tiende a la excelencia. Este es otro combate. Bueno, en realidad son aviones que fueron de combate, porque en el programa que grabamos, la entrevista que le hicimos a Patricio Seidel y Gustavo Pasano, hablamos de un fenómeno que se da en la Argentina, en los Estados Unidos, por supuesto, donde nació, pero no se da en todas partes del mundo. La verdad que es una excepción y una de esas riquezas que tenemos acá en nuestro país, que son los Warbirds. La Argentina tiene la ventaja, o tuvimos a las personas indicadas que hicieron la gestión para que tuviera un squadron, como le llaman a la organización que en el mundo es conocida como Warbirds, para que existiera Warbirds Patagonia. Fíjate. En el año 67 se formó una asociación de los Warbirds, que eran pilotos de básicamente aviones tipo T-28, el Mustang 51, que decidieron juntarse para intercambiar ideas y opiniones y fuentes
entre los que estaban todos dispersos por Estados Unidos, cuáles eran fuentes de repuestos, dónde había mecánicos, talleres certificados, y ahí formaron este grupo. Ese grupo empezó muy bien y en el 67... Estamos hablando que no había WhatsApp. No. Era un esfuerzo. Un grupo de tinta y papel. Y en el 64 iniciaron. En el 66 los invitan a ir a Oshkosh como un grupo. Fueron y explotó. Ante la sorpresa de la EA, que también les causó un poco de algunos rencores. Porque digamos envidias. Sí. Porque estaban mejor organizados. Mirá, en las encuestas, desde ese momento en adelante, en las encuestas que hacen, como todos los americanos después de un show, hacen unas tremendas encuestas. Entonces, para ver a dónde la gente, las 650.000 personas que fueron, a dónde enfocaron más el interés. En ultralivianos, en experimentales, porque cada uno tenía su zona dentro de Oshkosh, y tienen donde ahí ponen sus aviones, sus carpas. Y resultó ser que en general sí, 20%, 15%, pero algo como el 80% pasaban por los Warbirds. Porque los shows en la hora pico, la hora clave, prime time, eso es todo para los Warbirds. Entonces los invitaron a que se incorporen a la EA. Se incorporaron, pero dijeron, bueno, en vez de chapters, nosotros vamos a formar squadrons. Y nos mantenemos administrativamente separados, pero son parte, ya es una de las divisiones de la EA. Y esos Warbirds tienen en el mundo, así como el resto, tienen más de 1000 chapters, tienen 11 escuadrones, 10 de los cuales están en Estados Unidos. ¿Y uno en Argentina. A ver, sí, es algo 10 están en Estados Unidos, sí, y uno en la Argentina. Sí. Lo repito, lo subrayo porque eso no fue casualidad, sino fruto de un esfuerzo interesante que hicieron ustedes. Eso fue, sí. Eso, aquí está el... No. Eso lo quiero recalcar. Ahí... la idea, nos juntamos en el 2021 con Gustavo y otros amigos más, con la idea de formar un grupo. Entonces quedaba la opción de formar un grupo localmente, le ponemos, qué sé yo, cualquier nombre nuestro de fantasía, y si no, vincularnos de alguna manera con la EA en Estados Unidos, que te daba un poco más de información y va a ser más divertido. Y bueno, lo más fácil hubiera sido hacer un chapter experimental. Pero ahí decidimos en contra porque iba a ser complicado, porque no tenemos nada que ver ni con los acrobáticos ni con los ultralivianos, con todo respeto, pero no. Iba a ser una ensalada. Y ahí se nos ocurrió una idea muy loca de, bueno, vayamos por lo imposible. Intentemos lo imposible. Lo hablé mucho con Gustavo, él vive en Estados Unidos parte del año, yo viajo casi mensualmente, allá por trabajo, así que tenemos muchas relaciones, fuimos en Oshkosh, estuvimos charlando, viendo, y lo que parecía imposible empezó como un proyecto, y empezamos a charlar. Yo estaba allá, fui a Oshkosh a hablar con la gente, me encontré con que había una curiosidad, con que un grupo de Argentina estuviera interesado en formar un escuadrón en Buenos Aires. Les pareció muy simpático. Yo les dije de entrada, somos muy modestos, porque acá no tenemos ni Mustangs ni Spitfires, pero sí tenemos cosas divertidas. Tenemos un señor que tiene un B-25, único en Sudamérica, tenemos un MiG y tenemos cosas raras que ellos se sorprendieron, que los aviones que ni los conocemos. Entonces, bueno, y con el gran empuje, y eso lo quiero destacar, esto no fue ni de una, ni de dos, ni tres personas. Esto fue un tremendo empuje de los 10 socios que con idea, con sugerencia, siempre empujando, empezamos a trabajar. Y bueno, yo hablé, me junté con la gente en Oshkosh, los propuse, les causó simpática la idea. Que me llamó la atención que les causara simpática, porque nunca habían autorizado un solo escuadrón fuera de Estados Unidos. Pero la idea de Argentina y que esto, y no sé, un poco se fueron dando las situaciones. Y con el apoyo nuestro de las 10 personas, con el trabajo que hacía la gente que nos estaba apoyando dentro de la organización, y
También, bueno, también tuvimos suerte, un par de personas más que nos vinculadas en Estados Unidos, digamos, que nos dieron un apoyo final. Y ahí nos quedamos a la espera y finalmente un día nos llaman o me avisan que me dicen, mira, el tema se va el día viernes, esto no tiene que ir por un canal habitual, pues totalmente fuera de lo común, pero hay una vez por mes hay una reunión de ciertos directores que se juntan para tratar temas genéricos, hay una agenda de varios temas, muchos temas que están fuera de lo normal. Y uno de ellos es el tema de estos anormales. Por eso se trató como y de repente, afortunadamente, esa noche en abril, creo que fuera del 2022, un año, más de un año. Me escribe ese... Nos aprobaron el chapter. Me llaman a las 10 de la noche de su casa una persona de la EA y dice, mira, de allá de Oshkosh, me dice, che, Pat, you're okay, been approved. Sos un Warbird Squadron y ustedes tienen asignado el número 34. Y como todo escuadrón tienen derecho militar a exponerle un nombre en latín o lo que vos quieras. Y bueno, y alguien, si mal no recuerdo, Gustavo. Sí, fue una idea como tirar un nombre y fue aceptado rápidamente por los 10. Sí, por unanimidad. Claro, por unanimidad, que es el Patagonia, el nombre que nos identifica muy bien en el mundo. Uno dice Patagonia y no lo asocias con ningún otro lugar en el mundo. Claro. Es como Maradona o Messi, una cosa así. La Patagonia es muy querida en el mundo. Sí, como Nepal. Sí. Es algo que no saben dónde queda, pero es algo que... No sé, pero bueno, esto es más que interesante. Defínanme, si querés, Gustavo, para que... ¿qué es un Warbird? ¿Qué características tienen que tener para ser aceptado como un...? Desde ya tiene que ser un avión que haya pertenecido al ámbito castrense, o sea, al ámbito militar. No es cualquier avión, que conserve básicamente sus orígenes. O sea, lo hablábamos justo antes de entrar. No podés poner un Warbird que tenga pantallas, por ejemplo, que tenga glass cockpit. Sí, de los nuevos, pero no de los aviones antiguos. Haber integrado en algún momento una unidad militar. Sí, eso es lo importante. Esa es la clave. No es necesario que haya combatido o no. Hay algunos que han combatido, son obviamente los menos, pero aviones que han combatido o aviones similares que han combatido al avión que tenés, como el Stearman que ha combatido, como el caso de puede pasar con el B-25, puede pasar con el Texan. Hay varios aviones de los que están en Argentina que han combatido en diferentes guerras, ¿no? El MiG, hay muchísimos. Entonces eso es muy es muy interesante. Y bueno, y siendo al tema de Argentina, es muy interesante tener en Argentina ese tipo de aviones. Es entrañable entrevistarlo a Edward McAdam. Edward tiene una memoria extraordinaria, se voló todo en línea, desde casi no te digo los orígenes de aerolíneas, pero por ahí voló Comet, voló 747 y entre medio lo que se te ocurra. Y compartió estos pasajes con nosotros. Creo que están buenos. Empecé con un Curtiss bimotor a explosión, motor a nafta. Pasé a un DC-3 por poco tiempo, no me gustó mucho, pero bueno, es un avión igual. Y de ahí al DC-4. Todos esos tienen acelerador y tenían control de hélice. Entonces no había demasiada diferencia, uno era mejor para viento cruzado, otro para... ¿Control de hélice como paso? No. Con paso de hélice. Un paso de hélice, sí. Claro. Los pasos... Era paso variable. Paso y tenía magnetos y esas cosas. De ahí a pasar al Comet era todo distinto. Eran turbinas, presurizado, radar, nomenclatura distinta, muy inglés y algo complicado. Primero porque no era un motor a explosión y había que adaptarse a todo eso, cómo es la turbina, cómo responde. La turbina no responde rápidamente. Y eso era turbina, no era un turbofan. Exactamente, era axial. Claro. No tenían ningún fan y entonces tardaba mucho en acelerar. 11 segundos de
de ralentí a potencia de despegue. 11 segundos es una enormidad. Claro. Y bueno, entonces en ese sentido es complejo meterse en un avión totalmente distinto, con las complicaciones de los fabricantes que eran ingleses, con distintas formas de tener sistemas eléctricos. Algunos instrumentos colgaban de algún sistema, otros del otro. Había inversores de corriente, cosas complejas, en cierto modo. Después uno le agarraba la mano, éramos más jóvenes en esa época, y vino fácil. Al final me parecía que lo manejaba muy bien a ese avión, lo sentía, como hablábamos hoy, es parte de uno. El piloto de línea aérea se mete dentro del cuerpo y sale a volar. Sus alas, todo el fuselaje es parte del cuerpo de uno, y no tengo alternativa, yo no me puedo eyectar. Yo ahí estoy y tengo que defender a mí, porque si no me muero. Y, depende, el S3 eran 21, pero el Jumbo eran 400 y pico, así que todos mis pasajeros y mis tripulantes, yo estoy ahí para llevarlos a destino sanos y salvos. Hombre, ¿no? Y máquina. Sí. Bueno, después entonces, ese era complicado, el Comet, pero lindo, también muy lindo para volar. Y con comandos hidráulicos que hasta ese momento nunca había tenido. Es que a mí me gusta volar finito, con la punta de los dedos, no tironeando y moviendo los comandos, sino que apenas, suavemente. Bueno, de ahí pasé al 707, lindo avión también, era como el Ford Falcon en autos, porque nunca fallaba, uno se metía en nubes y hielo y todo demás, siempre andaba, se olvidaba uno de poner antihielo, andaba bien igual. Lo único que tenía que el tren de aterrizaje estaba muy en el centro, estaba bajo el fuselaje, y cuando uno aterrizaba, el avión seguía volando, no terminaba el vuelo ahí. Que el Comet, al revés, tenía los trenes de aterrizaje en el ala, y eran muy separados uno del otro, así que cuando tocaba tierra, ahí estaba. Y la de nariz más adelante. Sí, esa hay que bajarla rápido, porque veíamos antes que algunos aterrizaban, porque el avión hace una pérdida de velocidad a la altura del piso. Eso es el aterrizaje. Perfecto. Pero la rueda de nariz queda arriba. ¿Qué pasa si yo pongo los 4 reversores, por ejemplo, que tenía el Jumbo, y entran 3, el de afuera no entra? Me tira hacia el lado de los motores operativos. Es una fuerza asimétrica. Sí, entonces habría que patear el pedal mucho para mantenerlo recto. ¿Qué pasa si tengo la nariz abajo? Le cuesta mucho más. Está más estabilizado cuando uno le baja la nariz. Así que el aterrizaje es con la cola baja, pero de inmediato bajarle la rueda de nariz para que sea un trípode. Claro. Y esté afirmado en la tierra. Sí. De lo que usted me mencionó, Eduardo, el más complejo fue el salto, en realidad, a la turbina. Y los Comet. Sistemas ingleses, claro, también. Sistema hidráulico, barra nomenclatura, port y starboard, tenía hacen las cosas babor y estribor. A veces hacen las cosas los franceses y los ingleses a veces hacen las cosas al revés. Sí. Pero avión muy sólido, muy bueno y muy lindo para volar. Sobre todo cuando le encontraron el problema de las ventanillas. Sí, bueno, por suerte, ¿no? Aerolíneas compró el modelo 4, ¿no? El modelo 4, claro. El Comet 4. Pues el más lindo, el que todas las tripulaciones, todos nos hemos enamorado. Bueno, esa era la segunda pregunta. ¿Qué avión amó más? Porque 740, acá se trata de pasión. pasión. El 747. En el momento, cada uno. Menos el DS-3, ¿no? Pero cada avión me enamoró. Parte de uno. Como había hablado Pero no antes, se puede andar con todas. Elija uno que No, por eso el 47. 747 es lejos, sí. Amaba.
Además, cumplía con todo lo que uno quería. O sea, además era enorme. Uno a veces escucha, uy, sí, fue un Hércules, un C-130 lleno de tanques y todo armamentos y soldados, y eso, el peso máximo con todo eso a bordo, es menos que lo que tenía el tanque central del ala del Jumbo. El Hércules tenía más o menos un peso máximo de despegue de 69.000 kilos. Hércules. El C-130, ¿sí? Y el tanque central del 747 tenía 76.000 kilos. Así que era bastante más pesado que el otro lleno. Y dentro de esa... Eso da la dimensión de lo que era el Jumbo. Era enorme ese avión. Yo la verdad volé de pasajero una sola vez en el upper deck. Arriba. Sí. Y estaba alto, ¿eh? Sí, parecía que nunca iba a aterrizar, no sé, porque era tan alto todo, que, pero realmente muy lindo. Cuando en 1969 lo fabricaron, no había tripulaciones que hayan volado, aterrizado a tal altura. Así Segundo piso, más o menos. Y tercer piso. Sí. Y entonces fabricaron una estructura tipo escalera que llegaba al segundo piso, y pusieron la cabina del Jumbo arriba de esa escalera, y la gente practicaba mirando al exterior cómo carretearlo al avión. Nosotros no tuvimos esa suerte, pero aprendimos y siempre volábamos con gente que sabía, hasta que supiéramos nosotros. No siempre nos es fácil encontrar mujeres para entrevistar. Y Jolly nos ayudó en esta oportunidad para que entrevistemos a Micaela Villalba Dávole y Lucía Pérez Unzueta, que nos contaron no solamente cómo es la vida de una mujer que está tratando de hacer una carrera en la aviación, sino que nos dieron su visión joven sobre la aviación. Así que espero que lo disfrutes, son unos pasajes muy interesantes. Mi nombre es Lucía, tengo 20 años y toda mi vida estuve rodeada de aviones, básicamente, ya que mi padre, mi abuelo y el hermano de mi papá, o sea, mi tío, son los 3 pilotos. Actualmente mi papá y mi tío son comandantes de aerolíneas, uno de 737 y otro de 330. Mi abuelo es jubilado de Aerolíneas Argentinas y también mi tío de parte de mi mamá también es piloto actualmente. La aviación general. Y lo que más me atrapó de la aviación, más que nada, a pesar de haber vivido toda mi vida volando, viajando, volando en la cabina también, acompañando a mi papá a sus vuelos, a sus postas, fue las distintas experiencias que tiene cada uno, que tuvo cada uno y que sigue teniendo, a pesar de ser la misma carrera. Uno tuvo la suerte de subirse a volar un avión privado y tener su primer trabajo a los 19, otro más tarde, y así las experiencias me atrapó eso, más que nada también, y bueno, poder volar un avión también. Lo heterogéneo, digamos, de la carrera. Claro, exactamente. Exactamente. Y bueno, también volar un avión también me atrapó, en ese sentido. Poder aprender a volar, eso es fantástico. ¿Con qué edad empezaste a volar? Con 18. Con 18, y hace de esto... ¿Cuánto tiempo? 2023. 2023. ¿Sos piloto comercial? Claro, exactamente. ¿Y estás haciendo ahora Estoy juntando horas para la instructor. Para la de instructor. Sí. Ajá. ¿Y haciendo el teórico? Voy a arrancarlo ahora en un mes. Ah, bueno. Sí. Allí en ETAP. En ETAP también. Ajá. Así que bueno, ¿y Micaela? ¿Cómo es tu historia? Yo soy Micaela, tengo 24 años. Yo en realidad no tengo tanta gente en la aviación como Lu. Sí, mi mamá es TCP hace casi 30 años. Y mi abuelo materno era comandante de Austral, voló un montón de cosas también antes de
ingresar a Austral, por supuesto. Y yo a mi abuelo no lo vi volar. Recordanos el nombre de tu abuelo. Mario Davoli. ¿Y el nombre de tu papá? Luciano Pérez Unzueta. Ok. Yo a mi abuelo no lo vi volar, la verdad. Se jubiló antes de que yo naciera. Siempre igual le gustaron los aviones. Yo creo que es una pasión, no es algo que se inculca, viene intrínseco en uno. Y bueno, yo creo que así fue conmigo. Yo en realidad no sabía que se podía ser piloto siendo mujer. Un día terminando, a mediados del secundario en realidad, la acompaño a mi mamá también a una posta y la copiloto era mujer y digo, ¿se puede ser piloto mujer? 100%. ¿Te acordás quién era? Sí, Ana Maluf. Es primer oficial de Austral en ese momento, que la hermana también era comandante de Austral. Creo todavía. Y bueno, y ahí dije, yo quiero hacer eso. Yo sabía que me gustaba volar, me encantaba de acompañarla a mi mamá, me encantaba ver los aviones. Sabía que no podía ser azafata, que no podía ser TCP. Pero me gustaba, y cuando me enteré que se podía ser piloto siendo mujer, dije, bueno, yo quiero hacer esto. Terminé el colegio, empecé el CBC de licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y dije, todo por el cielo, digamos. Sí. Y dije, bueno, termino el CBC y empiezo a volar. Me agarró la pandemia. Y bueno, mediados del 2021, si no me equivoco, comencé, mi curso de piloto de planeador y después de piloto privado. Vos estás juntando horas, las dos están juntando horas. ¿Cuántas horas tenés? Yo tengo 60. Desde piloto. Desde piloto. ¿Y estás juntando horas regularmente? Sí, estoy tratando de volar bastante dentro de lo posible económicamente. Y sí, eso. Y en el caso tuyo, ¿querés ser instructora? Sí, me encantaría. ¿Te gusta también la docencia? Sí, me gusta. Ajá. Me gusta. ¿Te gusta enseñar? Ajá. ¿Y cómo es cómo las trata el mundo, el ambiente? Ahora mejor, pero es difícil. Depende de la experiencia de cada una, depende en qué momento entra la aviación. Yo particularmente hice mi carrera en San Fernando, en el aeropuerto de San Fernando, en un hangar, donde hay mecánicos, gente de rampa, pilotos, instructores, alumnos, la mayoría hombres. Lo cual fue difícil para mí, yo siendo chica, joven y mujer, no es excluyente, entrando a un lugar donde está lleno de hombres, medio te intimida un poco la mirada del hombre, lo que puedes llegar a opinar, lo que te llega, que te dicen, etcétera. Es medio complicado. Pero yo tenía que ir a volar. O sea, no podía no ir por miedo, por incomodidad. Yo hacía así, pasaba, iba a volar y terminaba de volar y me iba. Y sin prejuicios. Total. Más o menos. Más o menos. Claro. Pero después empecé a trabajar ahí en el hangar, en la escuela donde hice la de piloto privado, y me empecé a relacionar más con la gente. Dije, no puedo, mi trabajo es más, al principio cuando arranqué era más home office, entonces no me obligaba a ir a San Fernando, al hangar. Entonces me quedaba en casa y yo dije, no puedo quedarme todo el tiempo en casa. Si quiero conseguir laburo, si quiero conocer gente, no puedo quedarme sentada, no me van a entregar todo en bandeja. Tengo que ir yo a poner la cara, yo a hablar, yo a presentarme. Entonces decidí un día ir a San Fernando, a hacer lo mismo que hacía en casa, trabajando, pero en San Fernando, en la oficina. Y desde ahí no volví a trabajar desde mi casa. De hecho, intento ir todos los días, hay veces que no puedo por motivos X.
pero es mi lugar favorito porque me hice espacio, me formé ahí, creé mi caparazón de todos los comentarios y todo lo que me hacían, me hicieron más fuerte dentro de todo. ¿Pero que eran muy negativos los comentarios? Negativos no, pero más la mirada, decir no opina bien de mí, no sé si por el lado de piloto, o sea, aparte del lado de piloto, es más por el lado de ser mujer, ahí medio despectivo, para no ser vulgar, ¿no? Y se fue superando. Claro, no sé si superando... ¿Lo fuiste superando? Lo fui superando yo, los comentarios van a estar y van a seguir estando siempre, pero uno tiene que cambiar el chip y decir... Esto va a seguir estando. Yo tengo que cambiar, dejar de lado eso y hacer lo que a lo que vine a hacer. O sea, yo vengo a trabajar, yo vengo a volar, yo vengo a hacer amigos y vengo a hacer eso. Después, si hay comentarios, siempre va a haber. Entonces, dejé de lado eso y me dediqué a otra cosa y pude formar mi caparazón y defenderme. Es muy importante. Te forma un montón y te da un montón de personalidad fuerte para poder hacer lo que te gusta. Ir a la meta. ¿Y en el caso tuyo? Yo la verdad que vengo de la náutica, navego desde que soy muy chica, que también es un ambiente bastante relacionado a la aviación, claro. Y bastante similar. Sobre todo en el caso del machismo. ¿Que sos timonel? Soy patrón de Patrón, yate, sí. Mira. Entonces, un poco esto que dice Lu del caparazón, de que no te importen los comentarios, ya lo venía formando. Yo, siempre navegué en tripulaciones casi exclusivamente masculinas, salvo yo, alguna que otra vez alguna mujer más y no mucho más. Así que un poco eso ya lo venía formando. En el ambiente aeronáutico también, como dice Lu, es seguir reforzándolo, seguir diciendo, esto a mí me gusta, entonces los comentarios van a estar, las miradas van a estar, yo tengo que formarme de la manera que pueda y armarme de la manera que pueda para poder seguir volando y seguir haciendo lo que me gusta y lo que quiero hacer de mi vida. Por televisión sale todo el tiempo lo que hace el SAME aéreo, ¿no? Nosotros conocemos como pilotos en nuestro ambiente que están los helicópteros volando, conocemos también a los colegas que hacen ese trabajo, pero lo trajimos a Eduardo Forgan para que nos dé detalles sobre la operación. En realidad lo que te va a contar es solo un pasaje de una larga entrevista que también la podés encontrar en YouTube. Lo que vas a ver es cómo un poco nació, cómo lo organizaron para que el SAME aéreo funcione con eficiencia. Míralo. El tema de la finalidad del helicóptero sanitario es justamente la inmediatez. Claro. Entonces empezamos a desarrollar la posibilidad de implementar un sistema de guardia activa a través del SAME que cubría todo lo que era el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El 8 de diciembre del 2010 fue la primera guardia operativa. ¿Sí? Lo que nos encontramos al principio, cuando empezó toda esa operación, era el hecho de que no existía la idiosincrasia del ciudadano, del vecino, de la gente de autopista, de los bomberos o incluso a la gente de la policía, de que a partir de ese momento se disponía de un helicóptero sanitario. Entonces a nosotros normalmente nos convocaban, llegábamos al lugar del evento, veíamos el accidente en la autopista y veíamos que la policía miraba el helicóptero, nosotros dando vuelta arriba, tratando de coordinar para que alguien les avise a la policía que corte el tránsito, que queríamos ir a aterrizar. Eso implicó que durante prácticamente 2 años estuvimos dando toda una serie de charlas y capacitaciones a la gente de las autopistas, a la gente de bomberos, a la gente de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, todos organismos que son los que participan en esas circunstancias,
a explicarles cuáles eran los requerimientos y de pronto llegaban a ver que un helicóptero les entraba a dar vuelta arriba. Así fue que se empezó... ¿Cómo proceder? El Exactamente, protocolo. cómo cortar el tránsito, cómo ponerse para indicarnos a nosotros de dónde venía el viento, qué cosas tenían que tener en cuenta con respecto al tema de obstáculos, ¿sí? Tenían que ver el tema de los cables, de las antenas, de objetos sueltos que se podían llegar a encontrar. Normalmente muchas veces en los accidentes de tránsito de pronto habían cosas que habían quedado desparramadas o incluso combustible derramado. Todo ese tipo de cosas tenían que tener en cuenta. ¿Ustedes se basaron en temas de la experiencia internacional o Sí, fueron sí. armando su propia? Lo fuimos armando, lo que pasa que si vos querés implementar un sistema de emergencias médicas, lo tenés que adecuar a la geografía del lugar y a la idiosincrasia del lugar. ¿Sí? Entonces tenés un escenario y gente que interviene que hay que hacer todo compatible. Entonces llegó un momento, al principio nosotros decíamos, bueno, ¿qué lugares hay para aterrizar? Y resulta que del ámbito de la ciudad eran tantos los lugares en los cuales se podía llegar a aterrizar, que empezamos a decir al revés, bueno, está bien, ¿en qué lugares no se puede aterrizar? Entonces sabíamos que, por ejemplo, en la autopista 25 de Mayo, entre tal calle y tal calle, hay un cable cruzando de un edificio al otro. Entonces empezamos a marcar los lugares. Un relevamiento. Exacto. La topografía. Claro, entre Lugones y Cantilo hay un cable cruzando entre dos carteles. Entonces todo eso nosotros lo empezamos a detallar de manera tal de que empezamos a tener ya un plano más definido de lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y bueno, ahí empezamos a operar cada vez en forma más significativa. Calcularle que para nosotros cruzar toda la ciudad de Buenos Aires nos lleva 4 minutos 20 segundos. Desde el aeropuerto Madero, que es donde está la base, hasta el lugar más lejano, de ese lugar que es donde está el gasómetro de Constituyentes en General Paz. Nosotros tardamos 4 minutos y medio. El alistamiento del helicóptero desde que nos activa el SAME tiene que estar en menos de 3 minutos. Entonces lo que nosotros buscamos, dentro de lo que se llama en emergentología la hora dorada, son los 10 minutos de platino. A ver. Si yo consigo que después de un accidente alguien capacitado con conocimientos médicos pueda acceder al paciente dentro de los 10 minutos, claro, aumenta significativamente la capacidad de supervivencia de ese paciente, o incluso, si no es algo que signifique riesgo de vida, se reduce mucho todo lo que es la recuperación. Claro. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es, nos activa el SAME, salimos, llegamos, el helicóptero aterriza, el médico se baja. Generalmente no se puede hacer mucho en el lugar. El médico no puede hacer mucho en el lugar. Generalmente se prepara el paciente, se lo estabiliza, se lo inmoviliza, se lo traslada en la camilla, se lo sube en la camilla del helicóptero y de ahí se traslada al hospital de destino. Nosotros en los lugares que ya te está esperando, que ya saben, y que el médico desde arriba del helicóptero le va avisando al hospital. Vos calculale que son 3 minutos, 4 minutos los traslados, pero que el médico desde arriba del helicóptero avisa en el hospital qué es lo que está yendo, cuáles las características de la víctima, qué problemas tiene, qué cuestiones que tiene. Entonces ya el hospital que lo está esperando sabe con qué se va a encontrar. Nosotros en el lugar de aterrizaje normalmente estamos no más de 5 minutos. Porque también sabemos y entendemos que es una complicación porque vos cortás todo el tránsito de la General Paz, Lugones, Cantilo, lo que fuera. Entonces, la idea es reducir al máximo posible la complicación. De hecho, muchas veces ocurre que, por ejemplo, nosotros aterrizamos y a lo mejor los pacientes
están atrapados. O sea, están dentro del vehículo, pero no se los puede extraer, o hay que tomar toda una serie de medidas previas antes de extraerlo. Entonces generalmente nos avisa el médico, mirá, tenemos para rato, ¿qué hace? Nosotros despegamos, nos quedamos orbitando en algún lugar donde no moleste, no afecte todo, y cuando vemos que se empieza a mover toda la gente que salen del vehículo con la tabla, con la camilla, todo, ahí vamos y volvemos a aterrizar. Daniel Virgin es realmente un gran piloto, una gran persona, un buen escritor, ha escrito libros realmente que te recomiendo, pero fundamentalmente ha sido un piloto patagónico. Nos cuenta, es solo un fragmento lo que te vamos a mostrar de una rica entrevista, por lo menos para mí, nos cuenta cómo es volar en la Patagonia. El vuelo en la Patagonia tiene sus bemoles y creo que no solamente vos, sino los colegas de la zona han trabajado muchísimo en rescates, en ayudas. Recuerdo hace no tanto tiempo, así un rescate medio heroico. Contanos un poco de esa faceta. Sí, bueno, el vuelo en la Patagonia, especialmente en la montaña, tiene sus particularidades. Es un vuelo más riesgoso que volar en la llanura. A mí me gusta mucho. De hecho, ahora soy un piloto de llanura y la verdad es que me pierdo cada rato porque estoy muy acostumbrado a volar con referencias visuales, no tanto con el GPS. Y la montaña es intimidante. Tanto es así que en un momento estuvimos haciendo clínicas de vuelo en montaña con un par de instructores de Comodoro Rivadavia. Hacíamos algunas charlas teóricas en una hostería que teníamos junto a una pista de aterrizaje que nosotros teníamos en Cholila. Y después salíamos a volar en el Cessna 180. Entrábamos en los valles, hacíamos virajes escarpados arriba de los lagos, como para que la gente vea cómo se vuela en la montaña. Es un vuelo muy distinto porque es un vuelo con obstáculos. Uno no sale del punto A. Montaña. Claro, uno no sale del punto A al punto B en línea recta. Tiene que ir yendo por los valles para esquivar los cerros. No tiene sentido tampoco subir a 10.000 pies para superar todos los cerros para bajar en tramo corto. Sí lo hacíamos cuando íbamos de Esquel a Bariloche, pero vuelos cortos no tenía sentido. Entonces es un vuelo distinto. Y yo volaba mucho para un vecino que tiene unos campos importantes. Yo le administraba los campos. Silvia le hacía el plan de manejo porque es una reserva natural privada, una pista de montaña, solo se llega en avión. Entonces yo trasladaba a la gente, he llevado heladeras, gallinas, ovejas, muebles. Y cuando me vine a Lobos, me reemplazó Ezequiel Parodi, que es una persona muy emprendedora y que está desarrollando mucho el vuelo Bush, que es el vuelo que hacen en Alaska, que es aterrizar con aviones preparados, así como hay vehículos 4x4 que andan fuera de pista. También hay aviones preparados que pueden aterrizar fuera de pista, aterrizan en las cumbres, aterrizan en las playas, sin mayor problema. Bueno, como estamos hablando de la Patagonia, qué mejor que mostrarte la entrevista o una parte de la entrevista que le hicimos al Keke Parodi. Él está con los Bush Pilots, que es excelente lo que hace esta gente en el medio de la montaña con aviones que han sido adaptados para aterrizar en lugares inhóspitos, en cortas distancias. Keke es un emprendedor, está haciendo un evento ahora en febrero que creo que la va a romper. Así que los Bush Pilots. Siempre me gustaron las actividades al aire libre, me gustó siempre correr en bicicleta, en cuatriciclo, hacer esquí, snowboarder durante muchos años para la marca Barton. Y en el año 2017 me lesioné muy grave un hombro. La cirugía era bastante complicada, tenía que reconstruir la articulación, cuestión que no era fácil. Y me tuve que reinventar, tuve que pensar a ver qué hacía de ahí en más. Y me vino esta idea a la cabeza que lo que más me gustaba de todos los deportes o de todas las actividades que había hecho antes era el tiempo en el que estaba en el aire.
cuando saltaba con la tabla, cuando saltaba con el cuatriciclo, con la bicicleta, lo que fuese, y de ahí dije, bueno, si quiero estar en el aire, la forma de mantenerme más tiempo en el aire es volar. Así que me introduje muchísimo más, ya había intentado ser piloto en el año 2003, no tenía plata para comer, comía fideo con manteca, pero intentaba gastar toda mi plata en esas horitas de vuelo en el aeródromo de Bariloche, y bueno, unos años antes me habían invitado a colaborar en un proyecto para diseñar unos drones y había ganado un buen dinero y a través de eso pude hacer mi curso y durante mi curso que lo hice en Trelew, el administrador del aeródromo de Trelew me dice, ¿y por qué no te pones una escuela de vuelo allá en donde estás vos del lado de la cordillera? Porque no hay nada. Y me cayó esta idea a la cabeza, la hablé con Federico, uno de mis mejores amigos que sigue viviendo allá en Monte Grande, y buscando, terminamos comprando un avioncito, un Cessna 152, el Oscar November Delta, y con él armamos Patagonia Bush Pilot. Así nos vinimos al aire, a volar y a dedicar nuestra vida al 100% a esta actividad. ¿Qué es Patagonia Bush Pilots? Hoy creció un montón, empezó siendo una escuela de vuelo. Mañana tenemos una inspección para terminar de habilitar nuestra empresa de trabajo aéreo, somos un taller aeronáutico, damos clínicas de vuelo en montaña y de vuelo bush. Cuando nosotros empezamos este tipo de actividad no había ninguna reglamentación sobre este vuelo, no había mucho conocimiento, más que los pilotos como Danny Wersing, con el que tuviste el gusto de hablar hace poquito tiempo atrás, y uno o dos más que volaban acá en las cercanías de donde estoy yo, no había mucha información sobre eso. Así que nos fuimos a Alaska, nos capacitamos allá. Yo este año volví hace menos de un mes de allá, del tercer viaje, y la idea fue aprender de toda esta gente que lo viene haciendo hace muchos años y poder aplicarlo acá como una herramienta más que nada, porque el bush flying, más allá de que es la manera de conectar la aviación con la naturaleza, tiene un montón de usos para poner el avión como una herramienta, ya sea para salvarle la vida a una persona, llevarle víveres a alguien que no tiene, rescatar a alguien, encontrar gente perdida, nada, es la forma de usar el avión como herramienta en lugares que no están preparados para un aterrizaje. Y ese es el tipo de vuelo que nosotros empezamos a investigar y a desarrollar acá en la Argentina. Ahí estamos viendo lo que era la casa de Daniel Wersing y de Pablo. Eso es la pista en Cholila. Eso es el lago Esperanza, pero lo anterior era el lago Cholila, sí. Hoy es el lodge del lago Cholila. Eso es un cruce entre el lago Esperanza y el lago Cholila. Bueno, ahí estoy volando mi cab, aterrizando en la cumbre de unas montañas acá a unas 60 millas de donde yo estoy. Ahí estoy con Bob Briden, que es como el Messi de la aviación STOL, aterrizando en cumbres de montañas. Ahí estoy volando un río que está perdido en la cordillera que une Argentina con Chile, donde si una persona se pierde ahí serían días de llegar a caballo o en lancha. Eso ahí se ve el lago Puelo al fondo, eso es la laguna del Cerro Plataforma. Eso es ahí en verano, ¿no es cierto? Eso, claro, eso es pleno verano, eso es febrero de hace unos años atrás. Mira, hay dos formas de llegar a lugares inhóspitos, o tres, se podría decir. Una es a pie o a caballo, se tardarían días o semanas en llegar a algunos lugares, y otra es por helicóptero o por avión. La realidad es que el helicóptero tiene un costo 5 veces más alto que un avión, en promedio, ¿sí? En la misma prestación de avión y de helicóptero. No todos los aviones podrían aterrizar en lugares así, solamente estos aviones preparados, con un piloto preparado para esta actividad, y un piloto preparado para esta actividad o se va a formar a Canadá o Alaska, o viene y se forma acá con nosotros. No hay muchas alternativas en el planeta entero. Hay un turismo que está buscando esto. La gente en Alaska, la gente en Estados Unidos tiene en su bucket list, como dicen ellos, la Patagonia, más de lo que nosotros podemos llegar a tener Alaska o Indonesia o cualquier cosa. Todo americano con el que me comuniqué durante estos años, es un sueño para ellos venir a la Patagonia a conocer, porque es un terreno virgen, porque ellos lo ven como algo, es algo grandioso. Yo lo veo todos los días, pero para ellos queda en la otra punta del mundo, muy poca gente llegó, muy poca gente lo vive. Nosotros hace muy poquito firmamos un convenio con una fundación que se llama REACH, es la asociación de CAF Crafters. CAF Crafters es como la Ferrari de los aviones Bush. Y ellos tienen una fundación sin fines de lucro que es la
Richmond Backcountry Aviation Foundation, que lo que hace es revisar en el planeta entero cuáles son los mejores lugares para este tipo de vuelo, para poder ir a pescar, cazar, hacer trekking, acampar, y nos pusieron dentro de las 10 mejores locaciones en el mundo. Firmamos con ellos un convenio, ellos sortearon hace poquito un avión, un Carbon Cab, y como segundo premio estaba a venir a volar con nosotros acá a la Patagonia. Esto ya empezó, esto ya se despertó. Hoy tengo más de 40 consultas de americanos que quieren venir a volar bulla a la Patagonia, conocer la Patagonia, invertir en la Patagonia. Nosotros hicimos un aerocountry súper chiquitito, no es General Rodríguez, tiene 17 lotes nada más, pero lo sacamos de la venta para que esta gente pueda venir a invertir, conozca y pueda venir a invertir acá, porque las cosas que pueden llegar a hacer con los recursos económicos que tienen pueden hacer que nuestro pequeño pueblo se transforme en el seno de la aviación Bush de Sudamérica, que es lo que estamos trabajando para que pase. Bueno, el compilado de Navidad está por terminar. La última entrevista es una conversación con Martin Bullich. Martin Bullich, locutor recontra conocido, vos lo escuchaste, depende de la edad que tenga, lo escuchaste a toda edad, pero desde la FM 102, no sé si te acordás, Aspen, o hasta el día de hoy, que está también en varias radios, haciendo a veces una columna o un pase o que es muy divertido, o siendo la voz institucional de una FM Horizonte que ha vuelto a la vida, gracias a Dios. Gracias, Martín, por haber venido a este programa. Para nosotros fue un lujo tener tu voz en nuestros micrófonos. Míralo. Entonces el primer contacto, que suele ser el camino, fue a las fijas. Fue a la fija, y de hecho después compré un avión, un Cessna 172, ajá, usado, por supuesto, el Lima Victor Golf Eco Uniform, que después se lo vendí al Aeroclub Matanza, al JUA, y esa fue toda hasta que lo conocí a Willy Tufro. En realidad lo conocí a través de Marcelo Longobardi, con quien hacíamos radio, y un día haciendo radio me dice Marcelo: ¿no sabés, Willy? Me dice, el sábado estuve... ¿Qué pasó? No, fuimos al aeropuerto de Don Torcuato, hay unos helicópteros, qué sé yo, tenés que conocer a Tufro. A vos que te gusta el vuelo y que esto y que el otro. ¿Pero qué? Contame detalles. No. Vietnam. Claro, además claro. Willy sabía venderte su producto, siempre fue el gran vendedor. Sí. Y recuerdo que él te hacía, te metía en las canteras allí en Campo de Mayo, te hacía toda una cosa muy atractiva, exactamente. Claro. Exacto. Así que ese fue mi primer contacto con los helicópteros, cosa que no dejé nunca más. Creo que una vez que uno conoce el helicóptero, no lo cambiás por el avión. No. Pero es personal. No, yo pienso lo mismo. Volar, uno quiere volar en cualquier cosa. En cualquier cosa, tal cual. Pero si podés en un helicóptero, sí, es mucho mejor. Sí, ¿no? Sí. Las libertades, los ejes en que se mueve, y todo lo que conoce gran parte de nuestra audiencia, uh-huh, es así. ¿Y cómo creciste en esto, no? Porque además el vuelo de los helicópteros tiene ese ambiente tan especial, con una camaradería muy particular, uh-huh, y se va haciendo ahí grupos muy interesantes de personas, ¿no? De hecho, actualmente, a veces me dice alguien: che, estuve con un piloto de helicóptero, y yo le digo: sí, lo conozco. Claro. Pero si no te dije quién es. Digo, mira, el ambiente de la aviación es pequeño, el de los helicópteros es así. Y efectivamente, es como vos decís. Después, de hecho, hice también la adaptación para diferentes máquinas. Obviamente empecé con el Robinson 22, después el Robinson 44, el Hughes 500, el Bell Jet Ranger, el Bell 407, el Bell 430, el biturbina, con las adaptaciones y demás que fui haciendo afuera, y fueron muchos años. Y siempre fue como un elemento como un pasatiempo, un hobby, o en algún momento lo viste de otra manera, o hiciste otras cosas. Durante muchos años organicé algo que hoy Hangar 1
lo tiene organizado, pero en ese momento no lo tenía. Entonces, me acuerdo que yo alquilaba directamente el helicóptero, normalmente un 44, que si era una sola persona, por ahí era un 22, y había armado 2 circuitos para llevar turistas. Estamos hablando de la época en que además Argentina empezó a recibir mucho turismo, y entonces no existía el tema de los vuelos sobre la ciudad. Ya se habían armado los helicorredores y demás, así que yo aproveché, hice 2 circuitos, uno más corto, que estaba en los 20 minutos más o menos, y otro un poquito más largo, que iba desde Don Torcuato, después desde San Fernando, por supuesto, cuando Torcuato cerró, y hasta la desembocadura del Riachuelo, y veníamos por un lado, por otro, lo mismo que hace ahora Angaruno, pero yo comencé haciéndolo y era el único que lo hacía. Entonces a Angaruno y a Willy les venía bien porque no había quien lo hiciera, y yo lo tenía muy armado, y además, por supuesto, aprovechaba para publicitarlo por televisión y por radio. Horizonte tuvo una publicidad de Venga a volar con Martin. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, yo te voy a esperar ahora el jueves que viene con la segunda parte de este compilado, y que tengas realmente un momento de familia, de recogimiento. Para eso es la Navidad, no tanto para, se dijo tantas veces, ¿no?, para discutir entre familia, sino más vale para pensar en el significado de esta fecha que ha trascendido la historia y trasciende inclusive a las maneras de pensar. Así que feliz Navidad y te espero el jueves.